¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevar esta información a cada vez más mexicanos. Es lunes 15 de abril del 2024 y vámonos con la información. Hemos visto cómo Gabriela Cuevas, esta vocera de Claudia Sheinbaum, le ha ido dando uno a uno su estate quieto a los voceros de Xóchitl Gálvez. Incluso ya le dicen la devora voceros. Hemos visto cómo le dio duro a Kenia López Rabadán, también a Germán Martínez, también incluso al mismo Saco de Pus le dio su estate quieto. Pues resulta que ahora le tocó al niño rico, al güerito, a Enrique de la Madrid. Y es que Sandra Cuevas dijo el último y nos vamos. Pues resulta que en un debate en donde pues se discutía pues quién había ganado el debate entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, porque Álvarez Maínez la verdad es que estuvo de relleno. Pues resulta que ahí Sandra Cuevas le puso un tremendo estate quieto a Enrique de la Madrid cuando él intentó comparar lo que hizo el PRI y el PAN en el pasado con lo que está haciendo el presidente en el presente. Fíjense, ¿a qué grado de cinismo llegan estos conservadores? Enrique de la Madrid comparando lo que hace el presidente con lo que hizo el PRI y el PAN en el pasado. De verdad que se lo ganan, se ganan la revolcada que les ponen, en este caso, Gabriela Cuevas a Enrique de la Madrid. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió. Hoy tenemos sobre la mesa 4 encuestadoras que dicen que ganó Claudia Sheinbaum y una encuestadora que dicen que ganó Xóchitl Gálvez. Gabriela Cuevas, representante de la candidata Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Yo no tengo la menor duda de que Claudia ganó el debate anoche. Lo ganó primero porque ella llegó con la fortaleza de la opinión pública, la voluntad de los mexicanos que se ha visto en prácticamente todas las encuestas. Llegó preparada, a diferencia de Xóchitl Gálvez que pues no llegó preparada, parece que no entendió no solo la oportunidad que representa este debate, sino además el respeto que se debe mostrar a las y los electores. Para Claudia es preparación en lo académico. Fue la primera mujer que fue aceptada en el doctorado en Ingeniería Energética en la Universidad de Berkeley. Es una mujer que sabe traducir esas ideas, esa preparación académica en acciones concretas para el gobierno. Claudia no se enganchó en todas estas provocaciones de una Xóchitl frívola, me parece que utilizando de una forma terrible la tragedia de la gente, y me dio gusto ver esa serenidad, verla contenta, segura y además hablándole a las y los mexicanos. Enrique de la Madrid, representante de la candidata Xóchitl Gálvez, ¿compartes la opinión de Gabriela Cuevas? ¿Viste a una Claudia contundente, muy equilibrada, muy concisa y a una Xóchitl Gálvez frívola? ¿Cuál es tu opinión? No, y además yo siempre empiezo hablando un poco de qué está en juego. ¿Qué está en juego? Yo creo que está en juego, por un lado, un México indiferente, un México indiferente al abandono de la destrucción de un sistema de salud, en donde murieron 800,000 mexicanos ante un pésimo tratamiento de la pandemia, donde hoy 3 de cada 4 niños no tienen acceso a vacunas, cuando apenas hace 6 años las teníamos, en donde los mexicanos y mexicanas perdimos 4 años de esperanza de vida. Abandono también en materia educativa. Es la primera vez, yo creo que en décadas en el país, donde 1,5 millones de mexicanos menos están en las matrículas. Hay algunos señalamientos también que muestran como una gran decepción de las dos y el tercer participante el día de ayer, que sienten que no se hicieron las propuestas necesarias que la gente estaría esperando para poder empezar a tomar o confirmar una decisión que ya se habría tenido, ¿no? Yo creo que es muy importante que también estos posdebates sean eso, salud. Nosotros creemos en un sistema de salud integral, en donde podamos pasar del sistema actual que tenemos, en donde tiene que ver si tienes una situación laboral o no tienes una situación laboral, y que tengamos un sistema de salud para todos los mexicanos, el mismo, de la misma calidad, por el solo hecho de serlo. Y hoy tienes, por ejemplo, hospitales privados que están al 50% de su capacidad instalada. Claro que no vas a permitir que haya un abuso. ¿Qué haces? Negocias el precio de las operaciones. Oye, ¿cuánto va a estar la operación? ¿Cuánto le vamos a pagar por ejemplo, la del corazón? ¿Cuánto vamos a pagar un trasplante? Los mexicanos nos podamos atender donde sea y el gobierno paga. Del otro lado está con Claudia Sheinbaum. Sí, pero yo quisiera empezar primero por aclarar los datos, porque es muy fácil inventar datos, como lo hizo ayer Xóchitl. Ayer Xóchitl no sabía distinguir entre un acta de nacimiento y un acta de defunción. No supo ni quién fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México mientras ella gobernó Miguel Hidalgo. Y esto sucede también cuando hablamos de la esperanza de vida al nacer, a la que hace referencia Enrique. Estos son los datos del INEGI. No vamos a cuestionar al INEGI. Y contrario a lo que han afirmado, lo mismo me sucedió en un debate anoche. Entonces creo que es un tema más bien que trae el equipo de Xóchitl. Insisto, la fuente es el INEGI, la pueden verificar en línea, es información pública disponible. E incluso tiene desde 1930 hasta el 2022. Pero ¿por qué no nos explicas? La esperanza de vida a la que hacía referencia Enrique. No existe esa disminución. Insisto, aquí está.
no existe tal disminución en los 4 años a los que hacía referencia. De hecho, aquí viene desde, insisto, 1930 hasta el 2022, que es el último año que ha publicado INEGI. En la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México con no, este es nacional. Ahora, el segundo tema, ¿hacia dónde vamos con la propuesta de salud? Existen 2 modelos. El modelo del PRIAN, el viejo modelo donde Enrique Peña prometía los vales de medicinas, el viejo PRIAN que nos decían, y todavía Xóchitl repite, del Seguro Popular. El Seguro Popular no era seguro, ni era popular, ni tenía cobertura para todos. El Seguro Popular le cobraba a las mexicanas y mexicanos entre 2,500 y 11,000 pesos. Y tenía solo cobertura para determinadas enfermedades. ¿Qué buscamos nosotros? Cobertura universal de salud. Ya lo llevamos a la Constitución, se está traduciendo una ruta de implementación con instituciones. 2 pilares. Universalidad, va para todos, y gratuidad. Y muy rápido, aquí el sistema de salud entiende también como un pilar al sistema privado. Nada más que nosotros no vamos a estar pagando las cuotas que se piden en los hospitales privados a costa de un erario que no saben ni siquiera cómo podrían implementar. Había un seguro popular, obviamente perfectible, mejorable, todo, lo destruyen, como todo lo que hace Morena en este país, y dejaron a 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud. También, ya dije, 45 millones de mexicanos sin acceso a las recetas, y eso que serían más, pero que pues, no cuentan. En corrupción, creo que todos hemos fallado. Hay que aceptar que todos hemos fallado en materia de corrupción. Aquí yo hago un poquito broma y no. Uno de los personajes quizá que se le imputa más la corrupción del lado del PRI es el gobernador Duarte. Se le acusó por 30,000 millones de pesos. La cancelación del Naim está entre 10 y 16 Duartes. 2 Bocas son más o menos algo así como 7 Duartes. El Tren Maya, 13 Duartes. El desperdicio de Pemex, 70 Duartes. Entonces, si alguien no puede hablar de corrupción, tampoco es este gobierno. ¿Qué tal que a ese tema le entramos y pensamos hacia adelante qué tenemos que hacer bien? Porque en materia de corrupción todos hemos fallado, pero absolutamente Morena, que además era el tema principal de entrada en el gobierno. Yo tengo muy claro, y ahí sí, como dice el presidente López Obrador, no somos iguales. Gracias a Dios. Tú estás hablando, Enrique, de los Duartes. Los Duartes que también, en lugar de dar quimioterapias, le daban agua a los niños. Esos son los Duartes y esa es la herencia del PRIAN. Aquí, el aeropuerto existe, ahí está el AIFA, se puede visitar. Ahí está también la refinería, ahí está el tren. Podrán discrepar, pero las cosas se han realizado. Eso es mucho más, de entrada a realizar, ver las obras públicas, que lo que pueden contar muchos gobiernos del PAN. Del PRIAN, hay que tenerlo muy claro. El PRIAN gobernó nuestro país de 1929 hasta el 2018. En ningún momento fuimos alguna potencia. Y también hay que decirlo, sí, la agenda de corrupción es muy importante. Y en este sentido hay profundas deudas con todo el país, pero que Claudia Sheinbaum sí tiene una propuesta. En primer lugar, se tiene que fortalecer a la Secretaría de la Función Pública. Es una secretaría que hoy existe, pero que requiere de mucho más capacidades legales y técnicas para poder investigar y fiscalizar. Crear también la Agencia Federal Anticorrupción. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con todos los niveles de gobierno para hacer una gran cruzada nacional contra la corrupción y donde exista un perfecto monitoreo. Por ejemplo, en el PRI, bueno, y PAN, PRD, pues sobran ejemplos de corrupción. Creo que la gente votó en mucho por esa historia de corrupción. A ver, perdón, yo por eso digo, a ver, en este tema todos hemos fallado. Y la verdad es que, pues, ¿por qué no decirlo? Hay corruptos y habemos gente también honorable. Pero nos ha fallado. Evidentemente, el sistema que hemos generado no es el óptimo. Y creo que tenemos que concentrarnos en temas relevantes. Muchos temas de la corrupción están en los grandes contratos. Bueno, pues vamos a meterle mundo digital, vamos a meterle algo que sea más transparente, vamos a privilegiar sobre todo, todos debemos de trabajar más en las licitaciones públicas y menos en las adjudicaciones, que haya más transparencia, que le podamos dar seguimiento desde, oye, esta obra se está concursando, quién está concursando, quiénes son, cuántos años llevan como una empresa, que no se inventó ayer, que no sea de familiares, tiene que haber más transparencia hasta el final. Y después, ¿qué está pasando con la obra? Porque mira, la incompetencia también es corrupción. O sea, es tan dañino un incompetente como un corrupto. Y la incompetencia es corrupción. Ahora, otro tipo de corrupción, pues también la que sufre el ciudadano todos los días. Y ahí también cabe el mundo digital. Que sean trámites donde se mete el mundo digital y se sacan las manos. Pongámonos de acuerdo en eso. No lo hemos hecho bien nadie. Simplemente digo que tampoco este gobierno. Y era justamente la bandera. Pero vamos para adelante. Pongámonos de acuerdo, porque sí es ofensivo. No hay nada más ofensivo que un servidor público que tendría que estar haciendo el bien y se está llevando la lana de los mexicanos. La riqueza no se oculta, caray. El que roba es para que se enseñe. Entonces también tiene que haber una especie de seguimiento de signos evidentes de riqueza y que el gobierno lo siga de oficio. Siempre salen los bribones diciendo, pues que me denuncien. No, si son ladrones, no son tarados. Tenemos que ser los ciudadanos también quienes estemos aportando pruebas y el gobierno tiene que investigar. ¿Son iguales? ¿Es igual Morena que el PRI en el combate a la corrupción? Somos muy distintos, somos muy distintos. Y de entrada hay que decirlo con todas sus letras. Ayer vimos a una Xóchitl en calidad de buitre, que decidió ir a buscar a familiares de las víctimas y utilizarlos como tema electoral en un debate. Víctimas a los que ella nunca ni había visitado, ni había visto, ni había abogado por ellos. No existen récords en el historial de Xóchitl de preocuparse por las víctimas. Ayer decidió utilizarlos.
Y yo creo que hay dos partes muy importantes y que demuestran por qué no somos iguales. En cada uno de estos casos se han hecho investigaciones. El tiempo no me permite desarrollarlas a fondo, pero pueden encontrarlo. Claudia lo ha contestado en numerosas entrevistas con mucho detalle. Pero además, en segundo lugar, se ha trabajado y se ha atendido a las víctimas, tanto del colegio como también del tema del metro. Y hay que decirlo también con toda claridad, porque luego convenientemente se les olvida. La dueña de la escuela, la dueña del Repsamen, está en la cárcel. No somos iguales. Para nosotros no hay nadie por encima de la ley. Pero eso sí, ni Xóchitl, ni hace ratito que vengo de un debate con su jefa de oficina, siguen y seguimos esperando la respuesta al departamento que Xóchitl dijo que donaría al Colegio Salesiano y que eso llevamos desde 2018 y contando. Pues mira, cuando vemos cuáles fueron las acusaciones de Xóchitl, son de tal nivel de ridiculez. A ver, estamos hablando de una Xóchitl que no sabe distinguir entre un acta de nacimiento y un acta de defunción. Una Xóchitl que nunca pudo explicar ni siquiera sus contratos con el INAI, que no ha podido explicar cómo los edificios que se construyeron en Miguel Hidalgo mientras ella fue jefa delegacional, casualmente contrataron a su empresa después para hacer la parte de edificios inteligentes. Esa Xóchitl es la que está tratando de repartir lodo por todos lados. Lo vemos en la compra de bots, lo vemos en toda esta parte de difamaciones, en los videos que quieren circular por WhatsApp. Esa es la parte donde uno tiene que escoger como político. Vas a usar tu tiempo de un debate para engancharte en acusaciones infundadas de una Xóchitl Gálvez, que todos la vimos, completamente desesperada. A ver, Xóchitl no se capacitó, o bueno, igual y así es, pero ya no demostró ningún interés por la sustancia de un momento tan importante para la democracia mexicana, como es el contraste entre las ideas de quienes compiten por la presidencia de nuestro país. Y como eso lo vemos con muchísimos ejemplos. A ver, Xóchitl ni le importa la salud, porque nos dejó bailando a los habitantes de Miguel Hidalgo con la clínica de segundo nivel que prometió en 2015. Tampoco le importa la educación, y ahí lo exhibió Movimiento Ciudadano, con que en todo su periodo en el Senado no presentó una sola iniciativa en esa materia. También prometió, aquí cerca de las instalaciones de Canal 11, un faro del saber en Extitla, que tampoco nunca llegó. Es una Xóchitl a la que no le importa el valor de la palabra, pero que sí busca repartir lodo, porque ella misma no puede explicar ni siquiera cómo su departamento acabó en las manos de la sobrina de Calderón. Enrique. Bueno, a ver, yo creo que el tema ¿Tienen nuestro... bases para acusar a Movimiento Ciudadano de ser un esquirol, de estar en un acuerdo con Morena? ¿O solo es un invento como tantas cosas que surgen en las campañas electorales? Pero yo siempre lo he dicho, porque además tengo muy buena relación con muchos de ellos, y siempre les he dicho que creo que en lo fundamental, en muchas cosas fundamentales coincidimos. Cuando los oigo hablar, cuando dialogamos y cuando conversamos, y lamento que no hayamos sido capaces de sumar una coalición. Ahora, ¿para qué? Pues yo creo que al final del día todo lo importante es ¿para qué? Pues para la gente. Para la gente, porque no está bien, o sea, el país no está bien, y tampoco está bien que los mexicanos nos vayamos a acostumbrar a que esto está bien. A ver, no está bien que haya 183,000 homicidios. No está bien. No está bien que maten a un mexicano cada 15 minutos. No está bien. No está bien que también sean 10 mujeres al día, muchísimas violaciones y también violencia familiar. No está bien. No está bien que tú vas a un hospital y no te atiendan y que no haya una cita frecuentemente. No está bien que salgas a una escuela y que salgas quizá con título pero sin conocimientos. No está bien. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es poner al centro del tema de las políticas públicas a los ciudadanos y concentrarnos en eso. Mira, yo creo que algo que debemos acostumbrarnos en la política es evaluar a las personas por sus acciones. La sabiduría popular mexicana tiene mucho que decir. Hechos son amores y no buenas razones. Claudia, como jefa de gobierno, uno de los espacios públicos más importantes del país, sostuvo audiencias semanales con la gente. E incluso en tiempos de la pandemia, estas audiencias se hicieron a través de la plataforma Zoom. Claudia ha estado cerca de la gente. Xóchitl, ¿qué es lo que quiso? Confundir a la gente, decir, a ver, una persona seria es una persona fría. Una persona seria es una persona seria. Y Claudia Sheinbaum sí es una persona seria, es una persona a la que le gusta estudiar, es una persona a la que le gusta prepararse, que trabajó muchísimo para hacer física, para hacer una maestría, para ser la primera mujer en ingresar al doctorado en ingeniería energética en Berkeley. Es una mujer que se prepara para gobernar, que se preparó para el debate, que tenía claros los temas, que tiene claras las propuestas, que revisa cómo va a ir a un evento tan importante como este debate. Sí, Claudia sí es una mujer seria y es una mujer profesional. Del otro lado que tenemos a la Xóchitl de la improvisación, a la Xóchitl que lo que nos dejó ver es que con el dinero para los pueblos indígenas en el sexenio de Fox, organizaba conciertos en el Estadio Azteca, o que en los tiempos de la delegación Miguel Hidalgo, que conozco muy bien, yo fui jefa delegacional, sé que se cuenta con el presupuesto, prometió obras que nunca llegaron. Sí, es diferente ser seria a ser una improvisada irresponsable. Eso sí, es innegable. Xóchitl es una mujer preparada. Si no fuera una mujer preparada, no podría haber salido del pueblo de donde salió, de la pobreza donde salió, de la marginación, de la violencia, y ser hoy en día candidata a la presidencia de la República por esta coalición. Entonces es una mujer preparada, es una mujer de lucha. Es más, enarbola mucho lo que muchos queremos, que no importa, y esta es una frase de Alberto Castillo, no importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde vamos. Es una mujer con fuerza, con coraje, con corazón.
Yo creo que representa muy bien a los grupos más vulnerables, más pobres, que quieren salir adelante, pero también a las clases medias que quieren prosperar y quieren ambicionar más. Yo creo que nos representa a muchísimos millones de mexicanos. Hay temas que en una coalición, evidentemente, y así lo pienso yo, en una coalición donde hay posiciones extremas, de lo que se trata, y también en México, es buscar por lo menos los consensos. ¿Cómo le hacen en una alianza que pues en todos lados se considera contra natura? Enrique PRI, Falso. PAN, PRD, han tenido históricamente posiciones encontradas. El PRI, tu partido, Salinas de Gortari decía ni los veo ni los oigo, las Ya pasaron concertaciones. 30 años, ¿no? O sea, ¿puedo? Pero las culturas no se borran de la noche a la pero a ver, mañana, mira. porque si borráramos las culturas de la noche a la mañana, pues entonces tendríamos que borrar a los personajes de entrada, a ver, ¿no? porque, ¿Cómo le hacen ¿puedo para contestar? Porque eso? pues yo lo Sí. vivo. Porque al final del día, lo importante, una vez en un aeropuerto alguien le dijo, bueno, el chiste es que coincidamos en la mayoría, me dijo una persona, no, Enrique, lo importante es que coincidan en lo fundamental. Y yo creo que en lo fundamental que coincidimos es que queremos este México de oportunidades. Repito, no importa dónde naciste, a dónde vamos. Un México donde hay una economía vibrante, donde la economía genere oportunidades de empleo, donde los mexicanos podamos tener un empleo digno y bien pagado, donde podamos vivir en libertad, donde tengamos acceso a servicios de salud, donde sea una educación de calidad, donde sea un México seguro, donde sea un México justo. Pues ya voy al 80% del consenso. Y lo demás, que cada quien viva a su viento, como quiera. Queremos un país libre. Y por eso sí, las plataformas tienen que de alguna manera decir, y así lo propondría uno, dejemos los extremos a un lado y se respetan, pero vamos a proponer aquello en lo que coincidimos. ¿Qué no es así una familia? ¿Qué no es así un país? Yo creo que aquí hay varias reflexiones que caben a partir de todas las preguntas que le hicieron a Laura y Enrique. Y la primera sí es qué tipo de México queremos. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de contrastar estas visiones del México que podemos decidir el día 2 de junio. Para muchos, sobre todo para los más jóvenes, es difícil imaginar un México en el que nuestro voto no cuente. Pero la realidad es que muchas generaciones sí lo vivieron así. La democracia en México existe a pesar del PRI. Hoy tenemos un México donde vamos combatiendo la pobreza en pleno 2020 a 2022, y eso está reconocido tanto por el Coneval como por organismos internacionales. 9 millones de mexicanos y mexicanas salieron de su condición de pobreza. 1.7 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la condición de pobreza extrema. Esos son los resultados que hoy tenemos por una política donde, como bien se ha dicho por el presidente desde hace 20 años, más de 20 años, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es algo que todos debemos entender y que de cierta forma se maneja mucho en los discursos, pero cuando se traduce en políticas públicas no es así. Por eso nosotros vamos por la cobertura universal de salud, universal, gratuita. Nos enfrentamos a dos visiones, que creo que fue uno de los temas que se pudo haber profundizado el día de ayer. De un lado tenemos al PRIAN. El PRIAN que hoy olvida su historia, que olvida el México que dejó, por ejemplo, al final del gobierno Felipe Calderón, con 53 millones de personas en pobreza. Aquel México, el de Vicente Fox o el de Enrique Peña, que se les fugó el Chapo, mientras este gobierno sí lo tiene extraditado a él y a uno de sus hijos. El México que requiere del combate a la pobreza, que requiere entender que los derechos son derechos para todos. Pues fíjense nada más, de esa manera Gabriela Cuevas pone en su lugar al chamaquillo rico, a Enrique de la Madrid, queriendo comparar lo que ha hecho el presidente con los Duarte. Fíjense nada más. Ahí muy acertada Gabriela Cuevas diciendo, no, discúlpame, pero Duarte era de los que les daba agua a los niños con cáncer. Ese es el PRI del pasado, por lo cual no somos iguales. Y obviamente muy acertada diciendo, Xóchitl Gálvez fue a un debate pues con una planeación que no lo funcionó y después culpó al formato del INE, pero la verdad es que tuvo que improvisar Xóchitl Gálvez. ¿Por qué tuvo que improvisar? No por el formato, porque Claudia Sheinbaum no cayó en su juego. Por eso es que Xóchitl Gálvez se desesperó, por eso es que quedó mal. Mientras que Claudia Sheinbaum, una mujer que se prepara, pero además ya está preparada. Vaya, no necesita, pues podríamos decir, un guión, porque ella tiene preparación y además se prepara para el debate, por lo cual su capacidad de improvisación es pues muy elevada. Además de que no cayó en los juegos de Xóchitl Gálvez, así también es que Gabriela Cuevas pone en su lugar a este chayotero, a este riquillo de Enrique de la Madrid. Por cierto, su papá es el que pues devaluó la moneda mexicana. Pero él muy especialista en economía. Fíjense nada más. A ver, yo los dejo con la información. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. También los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.